Y el tercer punto de la naturaleza caída es la inversión de dominio. ¿Qué significa? ¿Qué significa la inversión de dominio? Fíjense, dijimos entonces que originalmente Adán y Eva estaban centralizados en Dios, creciendo hacia la perfección. Lucifer había abandonado su posición y él ahora tenía un propósito apartado de la voluntad de Dios. En esta relación que él tenía con Eva, uno de los dos tenía que ser sujeto y el otro tenía que ser objeto. El propósito, cuando tenemos sujeto y objeto, el propósito siempre se transmite a través del sujeto, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestra mente y nuestro cuerpo unido, el propósito se transmite a través de la mente y llega al cuerpo a través de la mente, ¿verdad? Quiere decir que el sujeto es el que transmite el propósito. Si en esta relación Eva hubiera sido sujeto, no habría habido problema. Aun cuando Lucifer se encuentre fuera de su posición, no tenía nada de malo que haya dar y recibir, si ella hubiera sido sujeto, porque significaría que ella estaría transmitiendo el propósito de Dios. Como vimos en un comienzo, Eva tenía el intento de hacer esto. Si leemos en la Biblia, Eva le dice a Lucifer, no puedo comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dijo que si como esto, el día que coma moriré sin remedio. Si ella hubiera permanecido con esta actitud, este dar y recibir habría sido bueno, y tarde o temprano Lucifer tiene que unirse de nuevo, volver a su posición original. Sin embargo, ella al final aceptó la posición de objeto. Quiere decir que ahí hubo una inversión de dominio. La inversión de dominio significa cuando el que tiene que estar en la posición de sujeto se pone como objeto y viceversa. Hay dos tipos de inversión de dominio. Dos tipos de inversión de dominio. Cuando se pone como sujeto, cuando debería ser objeto, es el origen de la arrogancia. ¿Sí? Quiere decir que él fue arrogante, porque él transmitió un propósito falso. Y la persona que se pone como objeto, cuando debería ser sujeto, ¿se entiende? Cuando debería ser sujeto, es el origen de la corrupción individual. ¿Se entiende? Muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. No sabemos cuándo ser sujetos y cuándo ser objetos. Pero si hay dos propósitos, un propósito bueno y un propósito malo, ¿sí? Y hay dos personas, y nosotros nos ponemos como objeto, digamos que nosotros estamos acá, ¿no es cierto? Y nos ponemos como objeto de esta persona, la posición de sujeto, porque queremos ser humildes y nos centralizamos, por lo tanto, en el propósito que él tiene para transmitir. ¿Es eso humildad? Soy humilde, me uno a esta persona, no le discuto, no le digo nada, acepto lo que él tiene para transmitirme. ¿Eso es humildad? Es una falsa humildad. En realidad, esta persona me va a corromper. ¿Se entiende? Obligatoriamente, esta persona que está centralizada en el propósito bueno tiene que estar en la posición de sujeto y la otra persona tiene que estar en la posición de objeto. No significa con esto ser agresivo o ser arrogante, pero no permitir que me transmitan un propósito malo. No debo permitir que nadie corrompa mis principios. Eso no es humildad, eso es falsa humildad. Entonces es muy común, a veces ocurre, ¿no?, con algunas personas, aún en la iglesia mismo, ¿no?, que cuando están en la iglesia a lo mejor discuten algunas cosas, a lo mejor tienen frente a uno a una persona que sabe más o tiene más experiencia o más tiempo, y uno le discute todo.
Pero cuando va afuera, van a su casa, se encuentra con una persona que no tiene principios claros. A lo mejor tiene vicios, tiene conflictos, no es elevado espiritualmente, y a esa persona sí me le uno. Quiere decir que soy sujeto cuando tengo que ser objeto, y soy objeto cuando tengo que ser sujeto. Es una doble inversión de dominio. ¿Les suena conocido? Sí, fue exactamente lo que hizo Eva. Eva invirtió el dominio 2 veces. Primero se puso como objeto de Lucifer y recibió un propósito falso. Eso la corrompió y la apartó de Dios. Y la colocó acá. ¿Sí? Si en ese momento, si después de que Eva haya comprobado que realmente el fruto era malo, que ella lo comprobó, porque ella se sintió que estaba baja, sintió que había traicionado a Dios, Eva tendría que haber pasado por las 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. ¿Se acuerdan? Formación, crecimiento y perfeccionamiento. Adán y Eva habían pasado por estas 2 etapas. Ahora Eva había caído. Si comparamos acá el nivel que todavía seguía teniendo Adán con el nivel que tenía Eva, ella veía claramente la pureza de su hermano. Ella veía claramente la diferencia de niveles espirituales que había. ¿Se entiende? Eso nos puede ocurrir a cualquiera. Cualquier persona que comete un pecado, ¿no? Digamos que uno es miembro de una familia bastante sana, con buenos principios, y un día comete un pecado serio. Y vuelve a su casa, porque el hecho de que Eva se haya apartado de su posición no significa que no haya estado en el mismo medio ambiente, por supuesto. Significa que internamente cambió de propósito, no que se fue a otro lugar. Un día volvemos a nuestra casa, nos sentamos a la mesa, como siempre, con nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, pero sabiendo que hemos hecho algo malo. ¿No sentimos la diferencia de niveles? ¿No sentimos que estamos manchados, que estamos sucios, que ya no era lo mismo de antes? Obviamente Eva sintió eso, claramente. Si en ese momento, y vamos a ver más tarde qué es lo que Dios estaba buscando en realidad, si en ese momento Eva se hubiera arrepentido, la restauración de la humanidad habría sido más fácil. ¿Qué hubiera pasado si Eva caída se hubiera arrepentido en ese momento? Hubiera ido delante de Dios y hubiera dicho: yo cometí este pecado. ¿Dios la habría destruido? ¿Qué hubiera hecho Dios? Bueno, no podía tampoco hacer como si nada hubiera ocurrido, porque es una violación a un principio universal. Pero Dios podía haberle dado a Eva un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento sería: no vuelvas a invertir el dominio. Ella se puso como objeto de Lucifer. Ahora ella tenía que obedecer a Adán, confesar su pecado a Adán, confesarle que el fruto era malo, que no debía tocarlo, y permitir que él llegara a la perfección. Si Adán llega a la perfección, Adán perfecto, llega a ser uno con Dios. ¿Sí? Adán llega a ser uno con Dios. Y entonces Adán podría haber salvado a Eva, y Eva podría haber comenzado su proceso de restauración. Sin embargo, ¿hizo eso Eva? No, ella pretendió solucionar su mentira con otra mentira más. ¿Se acuerdan lo que decía hoy? Una mentira trae aparejada otra mentira. Entonces ella quiso solucionar su propio problema con otra mentira. Vino acá y trató de transmitir un propósito falso a Adán. Quiere decir que ahora Eva, que fue creada para estar en la posición de objeto de Adán, ella se puso en la posición de sujeto. Transmitió un propósito falso. Y al final cortó a Adán de este propósito verdadero que él tenía. Quiere decir que Eva invirtió 2 veces el dominio. Cuando tuvo que ser sujeto, se puso como objeto. Y eso permitió su corrupción individual. Y después transmitió esto, cuando tenía que ser objeto, se puso como sujeto. Y corrompió también a Adán. ¿Se entiende? Quiere decir que el cuarto punto es la multiplicación del mal. Multiplicación del mal, que es el origen de la corrupción colectiva. ¿Sí? Primero uno se corrompe individualmente.
Y después al transmitir esto a otras personas, se produce la corrupción colectiva. Quiere decir que esto nos muestra que nuestra posición es muy importante. Nosotros tenemos que ser valientes y humildes. ¿Por qué digo valientes y humildes? Porque hay veces en que nosotros entendemos, bueno, yo tengo un propósito claro que puede ser bueno para otras personas. Tengo que ser valiente y decir lo que es verdad. ¿Sí? A veces nos cuesta. A veces nos cuesta cuando estamos en público pararnos y decir, no, no, eso es incorrecto. ¿Sí? Pensamos, bueno, ¿qué va a decir la gente? Mejor me quedo calladito, sentado. Pero es nuestra obligación, ¿sí o no? Hay momentos en los que tenemos que ser valientes y otros momentos en los que tenemos que ser humildes. Pero muy a menudo nos equivocamos. No nos animamos a lo mejor en público a decir lo que es correcto. Por ejemplo, si nosotros vemos algo que está mal, en una reunión, en una fiesta, algo que está mal, pararse y decir eso está mal, es pecado. Aunque se rían de mí, no importa, está mal. Es mi obligación. No podemos ser tímidos. No es momento de ser tímido cuando es momento de transmitir una verdad. Hay que tragarse la timidez. Todos somos tímidos. Yo también soy tímido. Pero en algún momento tengo que pararme y dar conferencia. Bueno, yo si sé algo para transmitir al mundo, tengo que pararme y hacerlo. Pero si se para alguien que sabe más, yo tengo que ser humilde y callarme la boca y recibir todo lo que puedo recibir. ¿Se entiende? Pero muy a menudo hacemos lo contrario. No somos valientes y después nos envalentonamos cuando es el momento de ser humilde y de recibir nada más. Entonces eso fue lo que ocurrió con Eva. Una doble inversión de dominio. Entonces se corrompió ella primero y después solamente podía dar lo que tenía. Y como lo que tenía era corrupción, terminó corrompiendo a Adán. Y después a todos nosotros, como su descendencia. Quiere decir que fíjense ustedes que todos estos 4 puntos de la naturaleza caída, los 4 puntos de la naturaleza caída, tiene como causa principal la primera de ellas. Todo esto ocurrió por no tomar el punto de vista de Dios. Lo demás se va sucediendo naturalmente. Al no tomar el punto de vista de Dios, abandono el propósito universal. Entonces me centralizo en mi propio propósito egocéntrico, en mis propios deseos. Si estoy centralizado en un propósito egocéntrico, estoy fuera de mi posición. No puedo estar centralizado en Dios si tengo un propósito falso. ¿Se entiende? Automáticamente abandono mi posición. Una vez que abandono mi posición, como ninguna criatura puede existir por sí solo, tiene que tener una acción de dar y recibir, sí o sí. Entonces, sí o sí, después de abandonar mi posición, arrastro a otra persona. Por lo tanto, estoy invirtiendo dominio. Y estoy multiplicando el mal. Sí o sí. Todo viene como consecuencia de no tener la valentía y la fuerza de carácter de poder tomar el punto de vista de Dios y de practicar un principio. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué podemos esperar? Si nosotros no tenemos un ideal verdadero, si nosotros no tenemos principios en los que creemos y los cuales practicamos, todo lo demás viene por añadidura también. El abandono de la posición va a venir sí o sí, la pérdida de la identidad va a venir sí o sí, la inversión de dominio va a venir sí o sí, la corrupción individual va a venir, la arrogancia va a venir y la multiplicación del mal va a venir. Sí o sí, no se puede evitar. ¿Se entiende? Uno no puede decir, bueno, yo fallo en el primer punto nada más, después voy a tratar de portarme bien en los otros. No, todos los demás vienen por añadidura, naturalmente. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? El origen de este mundo caído ¿cómo ocurrió? Si nosotros nos fijamos en los comienzos, donde se empezó a derrumbar todo, vamos a poder entender qué podemos esperar nosotros. Fíjense ustedes, Eva fue creada por Dios. Todos nosotros fuimos creados por Dios. Por lo tanto, existe en forma innata, desde los comienzos de la vida de una persona, un derecho que nadie puede quitar, que es el derecho a recibir la palabra de Dios. Por eso Eva recibió el mandamiento. ¿Se entiende? Nosotros tenemos el derecho a recibir la palabra de Dios. Todos. Pero, como Él dominó a la humanidad,
Él dominó a nuestros antepasados, y Él hizo eso con nuestros primeros antepasados. Él tiene derecho también a hacernos dudar. Todos nosotros podemos recibir la palabra, ¿sí? Por más lógica que sea, por más bíblica que sea, por más clara que sea, Él tiene derecho a venir y ponernos en duda. Siempre ocurre. No crean ustedes que van a poder aceptar, entender fácilmente y nunca jamás van a tener algún escollo en el camino. No va a ocurrir así. Él tiene derecho a ponernos a prueba. Siempre. Entonces, ¿cuál debería haber sido la actitud de Eva? Bueno, Eva podía haber tenido dos actitudes. Había tres posibilidades. Una era muy buena, otra era mediana, bastante bien, y la otra era mala. Ella eligió directamente la mala. Tres actitudes. O dudar directamente de Satanás y aceptar inmediatamente la palabra de Dios, no dudar jamás, que sería lo mejor. O lo segundo, que sería bastante aceptable, que ella puede dudar, entonces va y pregunta a Dios, mira, yo tengo alguna duda, tú me dijiste que no coma del fruto, pero Lucifer dice que sí, que no hay problema, y ahora yo tengo un poco de duda. Con esa actitud de volver, de preguntar a Dios, ella estaría recibiendo el derecho de tener una explicación mayor. ¿Se entiende? Porque está cumpliendo con su responsabilidad. Está preguntándole a Dios. Mira, tú dijiste que no coma, yo no quiero comer, pero Lucifer dice que no hay problema. ¿Puedo comer? Vuelvo a preguntar por segunda vez. ¿Puedo comer? Entonces el padre entiende, no entendió muy bien. Le voy a explicar por qué no debe comer. ¿Sí? ¿Dios podía haber explicado, sí o no? Sí, por supuesto que sí. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios la abandonó así a su buena suerte? No. El hombre fue creado con una responsabilidad. Por eso Jesús decía, el que golpea se le abrirá, el que busca encontrará. ¿Se entiende? Ella podía haber preguntado, podía haber pedido. Esa era su responsabilidad. Si ella hubiera tenido esta actitud, probablemente Dios le podría haber dicho, mira, Lucifer está equivocado, está mintiendo. Él se siente solo, está mal. Haz lo que yo te digo y vas a ver que va a estar bien. ¿Se entiende? Y la tercera actitud, la peor, era dudar definitivamente de la palabra de Dios. Y esta fue la que ella eligió. La peor de todas, dudó directamente. ¿Sí? O sea, automáticamente aceptó la palabra de Lucifer. Ni siquiera volvió a preguntar. Nosotros también tenemos esas tres opciones. Y lo hemos visto miles y miles de veces. En la Iglesia de Unificación yo mismo lo he visto miles de veces. Persona escucha el principio divino, se da cuenta que existe un Dios, pero se da cuenta también que existe un Satanás, que existen fuerzas del mal, que existe un principio universal, pero existe la violación a ese principio universal. Le parece lógico, al principio cree, todo va más o menos bien, en un momento lo ataca la más pequeña duda, no vuelve nunca más. ¿Cómo se le puede resolver su duda? ¿Cómo Dios puede trabajar si Él no se abre? Obviamente Satanás representa el mal y Dios representa el bien. ¿Cuál es la diferencia entre el bien y el mal? El mal sacrifica al prójimo en beneficio propio. El bien se sacrifica a sí mismo en beneficio de los demás. El mal, un ladrón, por ejemplo, no va a pedir permiso para entrar a su casa, ¿no es cierto? La diferencia entre el bien y el mal es como un ladrón, ¿no? Y una persona honesta. La persona honesta y educada espera que lo inviten o toca el timbre. ¿Sí? Es honesto, es educado. El ladrón no va a hacer eso. El ladrón invade. Esa es la diferencia entre Dios y Satán. Y no se olviden nunca de esto. Dios no va a invadir su corazón porque sí. A Dios hay que llamarlo. A Dios hay que llamarlo. Hay que ser humilde. Hay que ser humilde. Arrodíllense. Pídanle a Dios. Padre, por favor, ven a mi corazón. Ayúdame. ¿No? Envía esa primera energía universal. Yo quiero sentirte. Por favor, ruéguenselo. El hombre le tiró la verdad en la cara a Dios. Entonces no podemos ahora esperar que Él venga con la verdad simplemente. Y decir, no la entiendo, explícamelo mejor. Yo le arrojé la verdad en la cara a Dios. Nuestros antepasados lo hicieron. ¿Entienden la diferencia? Si queremos a Dios tenemos que rogarlo, tenemos que pedirlo. Porque el bien tiene esta clase de actitud, quiere ser invitado. Sin embargo, el mal no. Satanás invade, aún sin nuestro permiso. Aún sin nuestro permiso. Entonces, es como que Dios tenía la vida para regalarle a Adán y Eva, ¿no? La vida, el universo, era un regalo de Dios. Dios había creado el universo durante millones de años para regalárselo a sus hijos. Tenían el dominio de la creación,
Dios tenía la vida para dárselas. Dios tenía la alegría para dárselas. Sin embargo, ellos quisieron tragarse esa vida. Es como que alguien tiene un regalo para hacernos y nosotros nos adelantamos y se lo robamos. ¿Sí? A Aníbal le robaron la vida a Dios, se la quisieron robar. Entonces Dios tiene que decir, mira, devuélvemela. ¿No? Tienes que tener la actitud de devolvérmela. Si uno se arrepiente y le dice, bueno, perdón Dios, acá te lo devuelvo, entonces Dios puede decir, ok, era para ti en realidad. ¿Sí? Yo tengo un regalo, a él me lo roba antes de tiempo, le voy a decir, no, devuélvemelo. Cuando me lo devuelve le puedo decir, mira, en realidad era para ti. Por eso Jesús dijo, el que esté dispuesto a perder su vida la va a salvar, pero el que la quiera salvar la va a perder. Tenemos que tener la actitud de dar nuestra vida a Dios. Entonces, con esa actitud Dios puede trabajar. Si le pedimos humildemente, mira, yo no entiendo, explícame este punto. No estamos en la posición de decir, no, no me conforma esto, no voy a aceptar. Tú me tienes que explicar una verdad mejor para que yo acepte. Porque corremos el riesgo de que Dios diga, bueno, está bien, quédate sin verdad. Y sin verdad no somos nada. Sin principios no somos nada. Una persona sin principios no es nada. No sirve para nada, no tiene dirección, es como una hoja en el viento. No tiene dirección, no tiene propósito, no tiene sentido. ¿Entienden? No estamos en la posición de ser arrogantes frente a Dios. Nosotros tiramos la verdad. Entonces hay que pedirla con humildad. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, me quiero detener en este punto porque yo sé que va a ocurrir con todo el mundo. Todo el mundo tiene que pasar por ese punto. Nadie puede entender e incorporar la verdad de un minuto para otro. Entonces, tenemos que aplicar el principio. La relación de sujeto y objeto. Observen cómo funciona esto. Hay cosas en la vida que ustedes conocen, hay cosas en las que ustedes creen definitivamente y cosas que ignoran, ¿sí o no? Definitivamente hay ciertas cosas en las que ustedes no están claros y otras cosas que sí tienen claras. ¿Cómo relacionan ustedes ambas cosas? ¿Cómo combinan ustedes lo que saben con lo que ignoran? Dijimos que todo en el universo está o en la posición de sujeto o en la posición de objeto. Todo. ¿Cómo está la relación entre lo que ustedes conocen y lo que ustedes ignoran? Muchas veces tenemos esta actitud. Ponemos como sujeto de nuestra vida, como el centro de nuestra vida, nuestras dudas, nuestros conflictos. ¿Sí? La duda es algo oscuro. Una duda es algo oscuro, es algo que yo no conozco. Y comienzo a girar alrededor de esa duda. Se vuelve el centro de mi vida, nos obsesionamos. ¿Sí o no? ¿Les ha pasado? Bueno, ustedes todavía están vivos espiritualmente, porque todavía están acá. Pero los que se fueron, ponen la duda como el centro de su vida y se empiezan a obsesionar, empiezan a girar alrededor de algo que desconocen, alrededor de algo que los atormenta. Y al final caen en ese pozo. Pero ¿qué pasa si yo pongo como sujeto lo que sí conozco? Las cosas en las que sí puedo creer. ¿Entienden? Dijimos que hay dos tipos de cosas. Las que creo, las que entiendo, las que comprendo, y las que no creo o no entiendo o no comprendo todavía. Si yo pongo como el centro de mi vida, en la posición de sujeto, las dudas, yo estoy girando alrededor de un pozo ciego. Estoy girando alrededor de algo oscuro y me atormenta. Pero además, con esa actitud, estoy teniendo una actitud como diciendo, mira Dios, contéstame esto, si no yo no puedo seguir. Resuelve esta duda ya, porque si no yo no doy un paso más. ¿Sí? A veces tenemos esa actitud o no. En nuestra vida espiritual sentimos como que, no, yo no entiendo esto. Y si no lo entiendo, entonces yo no voy a hacer nada, no voy a continuar. No estamos en posición de hacer algo así. ¿Entienden? Tenemos que ser humildes, porque nosotros hemos perdido la verdad por nuestra estupidez, por nuestro pecado. Entonces, se lo digo por experiencia propia. Yo soy una persona muy analítica, a lo mejor ya se dieron cuenta, ¿no? Analizo mucho. Entonces, cuando escuché el principio divino, al principio me costaba. Pero después tuve esta actitud y empezó a funcionar muy claramente. Pongan en el centro de su vida las cosas positivas, en lo que sí creen. Cuando las cosas se les empiezan a complicar en su vida de fe, ¿no? O sea, hay cosas que no pueden manejar o que no entienden bien, vuelvan a lo elemental. Yo siempre digo, volver a lo elemental. Significa, ok, en vez de confundirme, voy a volver a lo elemental. A ver, ¿en qué sí creo? En algo debo creer. ¿Sí?
Por ejemplo, bueno, lo que sí estoy seguro que existe una mente universal y una fuente energética universal. O sea, por lo menos creo que Dios sí existe. Bueno, ok, ese es el centro de mi vida. En eso sí creo, eso no voy a dudar. ¿Qué más le puedo agregar a eso? Bueno, creo que si Dios existe, puede ser un Dios inteligente, que por lo menos haya creado todo con propósito. Sí, está bien, en eso puedo creer. Ok, esas dos cosas yo creo. Quizá me voy a dar cuenta que creo en 3 cosas, o en 4, o en 5. O a lo mejor no, a lo mejor creo en una sola nada más. No importa, eso es suficiente. Ese va a ser mi bastón. En eso yo voy a creer. Y por ahora voy a girar alrededor de eso. ¿Sí? En algo positivo, en lo que sí creo. Y oro, Padre, cuando tú quieras, respóndeme mis dudas. Cuando a ti te parezca bien. Con esa actitud yo les puedo asegurar que es impresionante cómo vienen las respuestas. Todas, una detrás de la otra. Pero con la otra actitud, cuando yo comienzo a girar alrededor de mi duda y casi reclamo que Dios me lo tiene que resolver porque si no yo no voy a hacer nada, Dios no puede trabajar de ese modo, porque es una mala actitud. Y aparte yo tengo como el centro de mi vida no a Dios, no algo positivo, tengo algo negativo como el centro. Soy víctima, estoy girando alrededor de eso. ¿Se entiende? Entonces, nosotros pasamos por esta situación semejante a la de Eva. Recibimos la palabra, pero nos atacan dudas. Va a ocurrir, sí o sí. ¿Es malo? ¿Es necesariamente malo que nos ataquen las dudas? No. Si somos sabios y tenemos buena actitud, no es malo. Porque es como un juego de naipes con Satanás, ¿no es cierto? En Argentina hay un juego de naipes que se llama el truco. Es muy interesante, ¿no? Entonces las dos personas tienen 3 cartas cada uno. Y hay cartas que tienen distintos valor. Entonces uno juega una carta y tiene que tratar de que el otro no se la mate con una carta de mayor valor. ¿Se entiende? Si la mató, yo no puedo recoger y cambiarla, no, ya la jugué, ya perdí esa carta. ¿Se entendió? Es lo mismo. Yo tengo una duda, ¿sí? Entonces Satán me juega. Si yo digo, bueno, esperen, busco en una carta a ver si la puedo matar, a ver si tengo una carta más fuerte que la de él para matarla. Entonces él me ataca con una duda, bueno, espera, yo voy y pregunto de nuevo, ¿cómo es esto? Si resuelvo esa duda, soy más sabio de lo que era antes, ¿o no? Si la resuelvo, él no me puede atacar con la misma duda, porque yo ya la resolví. Ya la entiendo perfectamente. Entonces prueba con otra. Otra duda más. Y parece que el juego se terminó. Me mató con esa carta. Muy, muy fuerte es. Pero yo busco. Si busco, voy a encontrar una carta más fuerte. ¿Entienden? Resuelvo. Padre, contéstame. Debe haber alguna respuesta para esto. Y al poco tiempo encuentro la respuesta. Científica, lógica, bíblica, clara. Y yo mato la carta de Satanás. Uno hace eso por un tiempo y él se rinde. Y entonces todas las cartas que él jugó son a nuestro beneficio, porque él nos educó. Un buen maestro es aquel que hace preguntas a sus alumnos. Al principio los alumnos, ¿no? ¿Se acuerdan que estaban en la escuela? A lo mejor les pasaba lo mismo que a mí. A lo mejor yo era el único, no sé. Pero nos escondíamos detrás del compañero de adelante, ¿no? Para que no nos hagan preguntas. Pero cuando el profesor te busca, te ve que te estás escondiendo, te dice, a ver tú. ¿Sí? Y uno dice, acá estoy muerto. Pero ese es el buen profesor, ¿no es cierto? Porque si yo puedo de algún modo encontrar la respuesta a las preguntas que él me hace, y siempre me está haciendo preguntas, ¿voy a terminar siendo un buen alumno o no? Sí. Entonces, Satanás puede estar a nuestro servicio si nosotros queremos. Si tenemos la actitud correcta de que siempre, siempre tengo fe de que Dios me va a resolver este problema. Entonces, cada vez que él me ataca, yo resuelvo, soy más sabio. Me vuelve a atacar, soy más sabio. Me vuelve a atacar y soy más sabio. ¿Entienden? Eso es muy importante. Pero no pretendan que va a venir el conocimiento automático de un minuto para otro y ya no va a haber más problemas. Porque el hombre arrojó la verdad, perdió la verdad por una mala actitud y tiene que buscarla, tiene que pagar un precio para recuperar la verdad que perdió. ¿Se entiende? Bueno, una vez que tomamos eso y estamos determinados a poner en el centro de nuestra vida todo lo que sí conocemos. Si de pronto se complican, vuelvan a lo elemental, no lo olviden nunca. Vuelvan a lo elemental. Ok, ¿en qué sí creo? Esto, esto y esto. Van a ver que cada vez son más cosas. Cada vez son más cosas en las que sí están claros. Y si tienen, después de un tiempo, alguna duda, está bien, esa duda va a ser mi objeto, no mi sujeto. Va a girar alrededor cuando yo quiera. ¿Sí? Y en algún momento, tac, la voy a incorporar como una respuesta resuelta. Bueno. Vamos a ver, por último, los 4 tipos de pecado.
Hay 4 tipos de pecado diferentes. El primero es el pecado individual. El pecado individual, obviamente su propio nombre lo indica, es el pecado que cada ser humano comete individualmente. Si se pudiera eliminar los pecados individuales, obviamente sería un mundo ideal. ¿Por qué nunca se pudo eliminar los pecados individuales? ¿Por qué siempre se regeneran los pecados individuales? Porque existe el pecado colectivo. El pecado colectivo es porque vivimos en una sociedad de pecado. Vivimos en una sociedad de pecado que nos contamina una y otra vez. ¿Y por qué nunca se pudo eliminar el pecado colectivo? Porque existe el pecado heredado. Si queremos analizar cómo era la situación en el pasado, nos damos cuenta que hay una herencia constante de pecado. ¿Y por qué nuestros antepasados, todos, transmitieron pecado? ¿Por qué nacemos con un pecado y los transmitimos generación a generación? Porque existe el pecado original. Entonces el pecado original es el pecado que alimenta todos los demás. Por eso recibimos un pecado heredado de nuestros antepasados, por eso todo el mundo tiene pecados, son los pecados colectivos, y por eso existen los pecados individuales. Quiere decir que esto es comparable a un árbol. ¿Sí? Si queremos cortar las hojas del árbol, ¿no? Estas hojas del árbol estarían representando, vamos a ponerlo acá, el pecado individual. ¿Qué pasa si nosotros cortamos las hojas de este árbol? Queremos eliminar el pecado individual, entonces cortamos las hojas del árbol. Bueno, vuelven a crecer, ¿no es cierto? En poco tiempo vuelven a crecer. Hoy en día vivimos en una sociedad donde todo el mundo está atormentado por los pecados, ¿no? Atormentados por los pecados. Y se ha intentado establecer algún sistema para eliminar el pecado individual. Por eso existe la policía, los militares, las cárceles, los abogados, algún tipo de amenaza para tratar de frenar de algún modo, de inhibir en el hombre su tendencia a realizar el pecado. Sin embargo, si ustedes entran al estudio de un abogado, van a ver siempre que hay manuales y manuales y manuales de leyes, etcétera, etcétera, cada vez más complicado, cada vez peor, y sin embargo los pecados individuales continúan y continúan. ¿Sí? Hay un dicho que dice: echa la ley, echa la trampa. ¿Sí? O sea, cada vez que se hace una ley, el hombre caído encuentra una trampa para ver cómo saltarla. Entonces hay que crearle otra ley para tratar de inhibirlo de algún modo, pero él ya inventa la trampa para continuar. Y siempre es así. Entonces la ley se vuelve cada vez más y más complicada. Cada vez más y más complicada, pero el hombre continúa pecando. No hay nada que haya sido eficiente hasta ahora. Nada. Siempre el pecado individual continuó. ¿Por qué? Porque este árbol tiene ramas. Y las ramas alimentan las hojas constantemente. Estas ramas representan el pecado colectivo, que alimentan el pecado individual. El pecado colectivo es el pecado más hipócrita, ¿no? Es el pecado más hipócrita, es ese pecado que uno siente que es menos grave porque todos lo hacen. ¿Sí? ¿Verdad o no? La cuestión de bien y mal no son una cuestión democrática. Dios no determina si algo es bueno o malo según lo haga la mayoría o no. Dios no es democrático en ese sentido. Algo es malo aunque lo haga todo el mundo, y algo es bueno aunque no lo haga nadie. ¿Sí? Sin embargo, el pecado colectivo es aquel que sentimos que nos justifica de algún modo, porque total, todos lo hacen. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando nuestros padres nos retan por algo, decimos: bueno, pero mamá, papá, eso lo hace todo el mundo en la escuela? Parece menos grave, ¿no? Pero no es menos grave. Lo que es malo aunque lo haga todo el mundo. Y lo que es bueno aunque no lo haga nadie. Sin embargo, el pecado colectivo existe, y no solamente para justificar porque lo hacen muchos, sino para alentar a los audaces. Por ejemplo, si ustedes observan una foto de lo que eran las playas hace, no sé, no digamos tanto tiempo atrás, digamos 40 años atrás, o 50 años atrás, ¿no? Cómo eran las mallas de las mujeres, hasta dónde mostraban, ¿no? Y lo vemos ahora,
y quedamos escandalizados. ¿Sí? Yo me acuerdo mi pobre abuelita, la que ya conté alguna historia de ella hoy, se escandalizaba porque había visto en la playa una chica que mostraba ¿cómo se llama? El ombligo. ¿Sí? Un escándalo. Realmente, para ella era una vergüenza, era una indecencia total. Pobrecita si viera hoy en día, ¿no? Entonces, siempre se da un paso más. Siempre hay alguna audaz que se anima un paso más. ¿Sí? Y los demás lo copian. ¿Sí? Hasta que después se llega, bueno, hasta ese nivel vamos. Pero después se va hasta otro nivel más bajo. ¿Sí? Siempre hay alguna audaz y después todos los demás lo copian. Entonces, al final se vuelve moda. Los más tímidos, los más puros, para decirlo de algún modo, al final tienen que seguirlo. Porque es moda. Si no, es muy anticuado. Imagínense que hoy en día una chica se ponga una malla para ir a la playa, como se ponían antes, ¿no? Esos pantaloncitos por acá. Todo el mundo se va a reír. Quiere decir que por más que sea pura, por más que sea cristiana, por más que sea practicante, tiene que hacerlo, porque es moda. ¿Se entiende? Es el pecado colectivo, donde todos lo hacen, entonces al final si uno no lo hace, ese es el raro, ese es el que todo el mundo lo mira mal y va a recibir presión y persecución. Yo siempre digo que es un privilegio ser raro. Es el privilegio de los santos. El privilegio de los santos ser raro. Si no tenemos la valentía de ser un poco extraños en algunas cosas, tenemos que ser corruptos. Tenemos que doblegarnos, una de dos. O tenemos la valentía de ser diferentes, o somos corruptos. Bueno, aunque cortemos las ramas, siguen creciendo. Sigue el pecado colectivo, sigue el pecado individual. ¿Por qué? Porque existe el pecado heredado. Estaría en la posición del tronco de este árbol. Pero aunque cortemos el tronco del árbol, de nuevo van a crecer las ramas y de nuevo van a crecer las hojas. ¿Por qué? Porque existe la raíz. Mientras no se corte la raíz de este árbol, van a continuar creciendo el tronco, las ramas y las hojas. Quiere decir que la raíz es el pecado original. Ahora, ¿cómo cortar el pecado original? ¿Por qué las personas que hacen las leyes nunca pudieron solucionar este problema? Porque todos tienen pecado. Hasta las mismas personas que de algún modo están intentando bloquear el pecado colectivo, el pecado individual, ellos también tienen pecado. También son corruptos. Ese es el problema. Entonces, ¿cómo se puede cortar el pecado original? El pecado original solamente se puede cortar, solamente lo puede cortar alguien que no pertenezca a este árbol, que no sea un fruto de este árbol. Y ese es el Mesías. El Mesías simplemente es un ser humano, pero que no pertenece a este árbol. ¿Sí? Está apartado de esta raíz, no está alimentado con esta raíz. Entonces vamos a ver más adelante cómo Dios trabajó durante la historia para eliminar esto, para eliminar este pecado, para cortar este árbol de raíz. Cuando las personas pueden quitarse el pecado original, cuando pueden apartarse o deshacerse del pecado original, naturalmente lo demás empieza a desaparecer. Este árbol puede llegar a caer. Es la única esperanza para la humanidad. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar acá y continuamos después con la próxima conferencia, que es la misión de Jesús. Vamos a comenzar entonces ahora con el estudio de la misión de Jesús. Para poder comprender realmente cuál era la verdadera misión de Jesús. En realidad, durante 2000 años, después de la llegada de este hombre que cambió la historia humana, la gente se ha preguntado cuál era la verdadera misión de Jesús. Y en realidad hay una gran confusión con respecto a esto. Vamos a verlo desde el punto de vista del principio. Dijimos entonces que Dios es un Dios eterno, absoluto e incambiable. Él tenía un plan que quedó suspendido cuando Satán se adueñó de sus hijos. Adán cayó bajo el dominio de Satanás junto con Eva, y entonces toda la humanidad nace como resultado de esto. Esto está en Juan, capítulo 8, versículo 44, donde Jesús decía que nosotros somos hijos de Satanás. Se formó una familia falsa, una sociedad falsa, una nación falsa y un mundo falso. ¿Qué ocurre a partir del momento en que Adán y Eva se apartan de Dios?
Si nosotros leemos, por ejemplo, la Biblia en Isaías 46:11, 46:11, nos muestra claramente que Dios es un Dios absoluto y Él se determina en forma absoluta. Dios no puede ser un Dios fracasado. En esta parte de la Biblia dice, tal cual como lo he pensado lo haré, tal como lo he planeado lo realizaré. Quiere decir que el plan de Dios se va a realizar tal cual como Él lo había planeado. ¿Qué hace Dios entonces en el momento mismo en que Adán y Eva caen? Dios comienza a trabajar con los hijos mismos de Adán y Eva. Esto lo vamos a ver más adelante en una conferencia especial. Pero por ahora les voy a adelantar el trabajo de Dios. Él comienza a trabajar con los hijos mismos de Adán y Eva y comienza a purificar un linaje, llevando a cabo un proceso basado en principios absolutos, los principios de la restauración, que ya vamos a explicar más adelante. Entonces Dios comienza a purificar un linaje, ¿para qué? Para que, como fruto de este linaje, pueda nacer una persona que Satán no pueda reclamar. El pecado original es el derecho que Satanás exige sobre sus hijos. Adán y Eva son dominados por Satanás porque ellos decidieron con su libre albedrío, con su responsabilidad, responder a él, creer más en su palabra que en la palabra de Dios. Y por esa razón él tuvo derecho a dominarlos. Ellos le entregaron a Satanás lo más sagrado, que es el amor. Esta relación entre Adán y Eva fue una relación de amor falso, centralizado en un propósito falso. Y nosotros nacemos, entonces, automáticamente bajo su dominio. Dios hizo un trabajo durante 4.000 años de historia, 4.000 años de historia purificando un linaje, con el solo objetivo de que una persona pueda nacer fuera de este dominio satánico. Nacer fuera del dominio satánico significa nacer sin pecado original. Esta era la única persona que Satán no tenía derecho sobre él. Y este era Jesús. Si esta persona nace sin derecho, o sea, si Satán no tiene derecho sobre esta persona, significa que esta persona no tiene pecado original. Por lo tanto, significa que esta persona nació como Adán. Cuando Adán fue creado no tenía pecado original, no existía el mal. Por lo tanto, esta persona está en la posición de segundo Adán. Leamos en la Biblia, en la primera de Corintios, capítulo 15, versículo 44. Se habla claramente de esto. Se menciona cómo Jesús está en la posición de segundo Adán. Jesús está en la posición de segundo Adán. ¿Por qué? Simplemente porque él nació como Adán nació, sin pecado. No existía el dominio satánico cuando Adán fue creado, entonces Jesús también nace fuera de este dominio. Por lo tanto, ¿qué significa entonces que Jesús está en la posición de segundo Adán? ¿Cuál es la responsabilidad básica? ¿Qué responsabilidad básica tenía Adán? Adán tenía que cumplir con las 3 bendiciones. Primero, crecer, multiplicaos, le había dicho Dios, y tercero, dominad. Principalmente, Adán tenía que haber llegado a la perfección primero. Después, naturalmente, Adán y Eva, podían haberse multiplicado y después tomar dominio sobre la creación. Adán y Eva tenían que pasar por las 3 etapas. La etapa de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Adán tenía que haber crecido hacia la perfección, Eva tendría que haber crecido hacia la perfección. Adán perfecto, Eva perfecta, se podrían haber unido, cumpliendo con la segunda bendición. Sin embargo, ellos dos crecieron hasta el tope de la etapa de crecimiento, y acá es donde se produjo la caída de Eva. Eva cayó bajo el dominio de Satán. En este punto, Eva representa a toda la humanidad. Eva era la humanidad caída, no había otra persona. Cuando Eva cayó, era la única persona caída, representaba a toda la humanidad caída. Dijimos en la conferencia de la caída que si Eva hubiera reconocido su pecado en ese momento,
Dios podría haber establecido ciertos principios para su restauración y le habría dado a Eva un nuevo mandamiento. El mandamiento podría haber sido que ella confiese su pecado a Adán, que no intente hacer caer a Adán, que no lo toque, que no lo tiente. Y entonces Adán podría haber llegado a la perfección. Si Adán llega a la perfección, Adán llega a ser uno con Dios. Obviamente esta relación es más poderosa que esta. Quiere decir que Adán habría llegado a la perfección y Adán se habría convertido en el Mesías de Eva. ¿Se entiende? Adán se habría convertido en el Salvador de Eva. Este Salvador, este Mesías, iba a ser un Mesías con una misión muy sencilla, porque salvar a la humanidad significaba salvar a Eva nada más. Era un Mesías con una misión muy sencilla. Y Eva no iba a tener ninguna duda de que él era su Salvador. No había otra persona. Quiere decir que aún con este pecado tan grave, no hubiera sido tan difícil salvar a la humanidad. Sin embargo, Eva, después de su pecado, no confesó. Ella no confesó su pecado, no se arrepintió, trató de solucionarlo con otra mentira. Y se puso en la posición de sujeto e intentó contaminar con su pecado a Adán, pensando que si él también pecaba, probablemente esto haría que su pecado sea menos grave. Si él también cometía el mismo pecado, ella se sentiría menos culpable. Entonces, lamentablemente, Eva cometió el error de matar a su futuro Mesías. Matar a su futuro Mesías. No fue el error solamente de los israelitas los que se crucificaron a Cristo. Ya Eva cometió ese error. Eva cometió el error de destruir a la persona que se iba a convertir en el Salvador de ella, o sea, de toda la humanidad. Otra vez más, si observamos acá, nos damos cuenta de que el plan de Dios, como está hecho con corazón, es un plan flexible, porque Dios tiene flexibilidad. ¿Sí? Dios tiene corazón. Dios no es un Dios extremadamente rígido, repito lo que dije antes, que ante cualquier pequeño error se quiebra su plan. Si ustedes analizan un poco en la Biblia, ocurre algo muy interesante. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva habían caído, que Dios va y observa a Adán, lo busca a Adán porque sentía que Adán se estaba ocultando, y le pregunta, ¿por qué te ocultas? ¿Se acuerdan? Entonces Adán dice, porque estoy avergonzado, porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Entonces, aprendamos a razonar. Aprendamos a razonar correctamente. Cuando leemos algo, leamos entre líneas también. Veamos el mensaje subliminal que hay detrás. ¿Por qué un Dios omnisciente, que está en todas partes, omnipresente también, pregunta algo que se supone que él ya sabe? ¿Nunca se hicieron esta pregunta? Oye, ¿por qué te escondes? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Comiste del fruto? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Qué piensan? Sí, Dios sabía, ¿no? Dios está en todas partes, es omnisciente, es omnipresente, Él sabía lo que había pasado. Entonces, ¿para qué pregunta? ¿Qué piensan ustedes? En realidad es muy claro, ¿no? Dios está buscando alguna parte de responsabilidad humana cumplida, porque Dios solamente puede trabajar a través de la responsabilidad humana. Somos nosotros los que limitamos a Dios. Dios es todopoderoso, pero creó al hombre para compartir su todopoder con él. Es como dijimos, como mente y cuerpo. No es suficiente con la mente, es necesario que el cuerpo también se una. Cuando el cuerpo se une a los deseos de la mente, entonces el propósito se realiza, ¿no es cierto? Resultado. ¿Se entiende? Entonces Dios creó el universo con este principio. Él está en la posición de sujeto, como la mente, y el hombre en la posición de objeto, como el cuerpo. Entonces, Dios comparte su todopoder con el hombre. Significa que este Dios, que es todopoderoso antes de crear al hombre, comparte con el hombre, como si fuera su propio cuerpo, su todopoder. Ahora solamente es todopoderoso cuando el hombre le responde también. ¿Se entiende? Entonces, Dios está limitado por la parte de responsabilidad humana. Dios no puede salvar al hombre incondicionalmente, porque sí nada más, porque entonces estaría bloqueando su parte de responsabilidad.
Dios estaría bloqueando la parte de responsabilidad humana. Y entonces estaría colocando al hombre en el mismo nivel que los animales o las plantas o cualquier otra cosa de la creación. El hombre es diferente al resto de la creación justamente porque fue creado con una parte de responsabilidad. Entonces, ¿qué estaba buscando Dios haciendo estas preguntas en el jardín del Edén? Estaba buscando algún arrepentimiento. Estaba buscando alguna cosa de la cual él pudiera agarrarse. Por lo menos en este punto el hombre está cumpliendo con su responsabilidad. En este punto por lo menos es sincero. Porque por eso él hacía preguntas que en realidad él ya sabía. ¿Y qué respuesta recibió Dios? Cuando le preguntó a Adán, ¿acaso comiste del fruto? Adán contesta, sí, fue la mujer que tú pusiste en el jardín del Edén. Entonces Dios va y le pregunta a Eva, ¿es verdad que tú comiste del fruto? Sí, fue la serpiente que tú pusiste la que me tentó. Ninguno tomó responsabilidad. Ninguno dice, sí, Padre, yo fui el que pecó. Yo me arrepiento, yo quiero morir por mi pecado. Si alguien hubiera dicho eso, la cosa habría sido bien diferente. Porque repito, por eso Jesús marcó un patrón en la historia diciendo, el que esté dispuesto a perder su vida, la va a salvar. Pero el que la quiera salvar, la va a perder. ¿Se entiende? Repito, Dios tenía la vida para regalárnosla y nosotros la quitamos. Entonces ahora Dios tiene que decir, mira, devuélvemela. Si tengo la actitud de devolvérsela, de estar dispuesto a perderla por Él me va a decir, no, está bien, es para ti. Si ustedes leen en la Biblia la historia de Abraham, ¿no? Abraham había fracasado en una ofrenda, entonces Dios le pidió que sacrifique a su único hijo legítimo, Isaac. Y Abraham se determina a hacer esto. Sacrificar a su hijo era peor que morir él mismo. Él amaba tanto a ese hijo porque fue el hijo que le vino en la vejez. Él había esperado toda su vida tener ese hijo. Sin embargo, se determinó a amar más a Dios que a su propio hijo. Era peor que morir él mismo. Y cuando se determinó a hacerlo, entonces Dios pudo detenerlo y decirle, no, no es necesario que lo hagas. Es un principio absoluto. La importancia de negarse a uno mismo. Sin embargo, Dios en el jardín del Edén no encontró nada de esto. Adán dijo, no, yo no, fue la mujer que tú pusiste. Eva dijo, no, no, yo no, fui la serpiente que tú pusiste, ella me tentó. Por lo tanto, tú eres el que tiene la culpa. Y por eso, entonces ellos fueron echados del jardín del Edén. No había posibilidad, ya no había posibilidad. Dios no podía tomarse de ninguna responsabilidad humana cumplida. ¿Se entiende? Entonces, lamentablemente, Adán también fracasó. Dios tuvo que comenzar la providencia de restauración. Miles y miles de años con todo ese tipo de fracaso, porque ese tipo de fracasos continuó. Pero solamente avanzaba la providencia cuando una persona tenía la clase de actitud correcta. Cuando una persona estaba dispuesta a morir por la voluntad de Dios, entonces Dios con eso tenía una victoria. Y tardó 4000 años en lograr un fundamento sólido, para que una sola persona pueda nacer fuera de este dominio. No es que Dios, como creen algunos, tenía guardado a este Jesús allá, ya lo tenía con él. ¿Sí? Muchas personas piensan que ya Dios tenía a Jesús guardado desde antes de la creación. Entonces, ¿por qué tardó 4000 años en enviarlo, cuando ya la humanidad era un desastre? No, Dios estaba esperando que pudiera nacer un hombre sin pecado original. Cuando este hombre nació, entonces, estaba en la posición de Adán. Cuando él llegó a la perfección, había logrado la victoria que Adán no había logrado. Ese es mérito propio de Jesús. El nacer sin pecado original no es su mérito. El nacer sin pecado original es el mérito de sus antepasados y es el mérito de la providencia de Dios. Pero su propio mérito es haber logrado lo que Adán no pudo lograr, que es haber llegado a la perfección. Por eso él fue el único hombre de la historia humana que tuvo la autoridad de decir, el que me ve a mí ve a Dios. Y aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Entonces, si Adán hubiera llegado a la perfección, ¿qué tendría que haber hecho él? Salvar a Eva. ¿Sí? Él podía haber rescatado a Eva y él se habría convertido en el padre de la humanidad. Y Eva se habría convertido en la madre de la humanidad. ¿Se entiende? Por esa razón, en Isaías capítulo 5, versículo 6, se dice que Jesús viene como el Padre. Jesús viene en la posición de Padre eterno. Jesús viene en la posición de Padre eterno de la humanidad.
Entonces, ¿puede ser una humanidad con padre pero sin madre? No. Exactamente la misma misión tendría Jesús. Jesús tenía la misión de cumplir con las 3 bendiciones. Después de que él llegó a la perfección, con cierto fundamento, él podría haber rescatado a alguna persona preparada también por Dios. Dios en su momento le iba a indicar quién. Alguna persona preparada en la posición de segunda Eva. Y si esta persona podía ser rescatada y elevada a la posición de perfección, podría haberse convertido en segunda Eva. Por eso la Biblia menciona en el Apocalipsis que en algún momento se van a cumplir las bodas del Cordero. Esto está en Apocalipsis 19:7. Eso no se realizó en la época de Jesús. Sin embargo, es una promesa de las Escrituras para nuestros tiempos. Apocalipsis 19:7. Y dice así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las buenas acciones de los santos. Alegrémonos y regocijémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las buenas acciones de los santos. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Quiere decir que esto que estamos hablando, yo sé que es totalmente nuevo para la humanidad, es revolucionario para algunas personas, pero en realidad esa es la misión del segundo Adán. La misión del segundo Adán era cumplir con la misión del primer Adán, cumplir con las 3 bendiciones: creced, multiplicaos y dominad. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser? ¿Será posible? ¿No será una herejía pensar que Jesús tendría que haber tenido una esposa? Razonemos. El universo entero fue la dualidad de positividad y negatividad. ¿Por qué? Porque Dios tiene masculinidad y feminidad. Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen los creó, hombre y mujer los creó. Quiere decir que el universo entero fue creado con esta dualidad, como imagen de Dios. Dios quería ser testigo de un hombre perfecto y una mujer perfecta que se unieran, porque Dios es el creador del amor. Dios es el creador del amor. ¿Quién inventó los besos? ¿Quién inventó las relaciones sexuales? ¿Quién inventó a la mujer? ¿Quién inventó al hombre? ¿Quién inventó, ¿no?, la unión entre un hombre y una mujer? Dios. ¿Hay algo de raro en eso? ¿Hay algo de extraño? Durante miles de millones de años, Dios creó este universo uniendo positividad y negatividad para verse reflejado simbólicamente en la creación. Pero Él quería verse reflejado sustancialmente cuando Él creó al hombre y a la mujer. Ver reflejado en la masculinidad perfecta y en la feminidad perfecta su propia masculinidad y feminidad. Sin embargo, con la caída del hombre, durante miles y miles de años, Dios vio hombres imperfectos y mujeres imperfectas uniéndose. Cuando a un artista su obra le sale mal, ¿no? Digamos, un artista pinta algo y le sale mal, ¿él siente alegría igual? No, porque no se ve reflejado en su obra. Nosotros obligamos a Dios a verse reflejado en una obra que no era perfecta. Hombres y mujeres constantemente uniéndose, que no reflejaban realmente las características de Dios. Sin embargo, una vez en la historia que Dios tiene una masculinidad perfecta, un masculino perfecto, un hombre que llegó a la perfección, ¿no habría estado feliz de que también hubiera una mujer que pudiera tener la autoridad de decir, igual que Jesús dijo, el que me ve a mí ve a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no pudo haber una mujer en la historia humana que tenga la autoridad de decir, y aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ve a mí ve a Dios? ¿No sería maravilloso? ¿No sería maravilloso que por primera vez en la historia, positivo y negativo, reflejando realmente las características de Dios, se unieran? ¿Quién dijo que es una herejía que un santo, un hombre perfecto, le dé un beso a una mujer perfecta? Repito, ¿quién inventó los besos? ¿Quién inventó el amor? ¿Quién inventó el sexo? Por supuesto, con la caída se volvió pecado, pero con la restauración eso es totalmente original.
Es lo más precioso que puede ocurrir. Y vamos a demostrar entonces que el plan de Dios a través de Jesús era restaurar a la humanidad. ¿Sí? A través de esta relación perfecta, del cumplimiento de la segunda bendición, la multiplicación, se formarían familias perfectas, sociedades perfectas, naciones perfectas, un mundo perfecto. Y esto sería el reino de los cielos. El reino de los cielos. Tanto en la tierra primero como en el mundo espiritual después. Sin embargo, esto no ocurrió. La gente no pudo interpretar a este hombre y fue asesinado antes de que él pudiera cumplir con la segunda bendición. Y eso no es lo grave solamente, sino que encima seguimos diciendo que no importa, porque Él vino para eso. Él vino para morir, y con su sangre Él perdona nuestros pecados. Vamos a demostrar bíblicamente que eso no es verdad. Vamos a demostrar que en realidad la Biblia nos está mostrando que la crucifixión de este hombre, el asesinato de este hombre, fue un pecado solamente comparable con la caída de Adán y Eva. De todos los pecados de la historia humana, los dos peores pecados fue la caída de Adán y Eva y la crucifixión de Jesús. Como dije recién, cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él sintió que era posible el reino de los cielos. Recién mencionamos qué es el reino de los cielos. Una familia perfecta y como extensión de esta familia, una sociedad, una nación, un mundo perfecto. Y como Jesús sabía que Dios había trabajado durante miles de años para preparar su llegada, cuando Él llegó a la perfección, comenzó su ministerio público, Él comenzó diciendo, Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Él decía que el reino de los cielos estaba cerca. Sin embargo, hacia el final de su ministerio, Mateo 23:13, Jesús terminó diciendo que el reino de los cielos iba a estar cerrado. ¿Por qué Él comenzó diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca? Y después terminó acusando a los escribas y los fariseos, diciendo que por culpa de ellos el reino de los cielos estaba cerrado. Escribas y fariseos hipócritas, porque vosotros cerráis el reino de los cielos a la gente, porque ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que entrarían. Es obvio que algo estaba saliendo mal. Es obvio que algo estaba saliendo mal. Vamos a analizar qué fue lo que pasó. Pero primero vamos a demostrar bíblicamente que claramente a través de las palabras de los discípulos de Jesús y a través de sus propias palabras y a través de las consecuencias después en la historia, que Jesús no vino para morir. Si leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51, se muestra claramente la actitud de los apóstoles de Jesús. Sí, si bien es cierto que es natural que los discípulos pudieran estar tristes por la muerte de su maestro, debería haber alguna parte en la Biblia que muestre por lo menos alguna satisfacción. Podrían estar momentáneamente tristes, pero también habría una parte donde dirían, bueno, pero por lo menos con esto se cumplió la voluntad de Dios o algo por el estilo. Sin embargo, nada de eso hay. Los apóstoles estaban furiosos por la muerte de Jesús. Y sin embargo, lo decían claramente y manifestaban a través de esto que les voy a leer, que la muerte de Jesús fue un asesinato. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído. Incircuncisos significaba impuros. Ellos estaban acusando al pueblo. Incircuncisos, impuros de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como fueron vuestros padres, así también sois vosotros.
igual que vuestros padres. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo. Sí, nosotros vamos a ver que durante la historia Dios envió muchos profetas anunciando la llegada de Cristo y eran asesinados constantemente. Por eso Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? Así como fueron vuestros padres, así también sois vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y asesinos. De quien ahora vosotros habéis sido entregadores y asesinos. La Biblia está diciendo claramente que fue un asesinato. No podemos tomar de la Biblia solamente el versículo que se adapte a lo que a mí se me antoja creer y dejar de lado lo que no puedo explicar. La Biblia está diciendo que la muerte de Jesús fue un asesinato. Aquel hombre que Dios había preparado durante 4000 años un pueblo para que él pudiera nacer. 4000 años para que un hombre verdadero pudiera pisar la tierra. No nos olvidemos que el universo entero fue creado para albergar a hombres verdaderos. Él era el dueño del universo, era el único hombre que tenía derecho a tomar agua, era el único hombre que tenía derecho a respirar el aire, era el único hombre que tenía derecho a comer un fruto, porque todo fue creado para ese hombre verdadero. Sin embargo, fue asesinado. Y nosotros decimos, no importa, vino para eso. Nosotros sabemos entonces que la voluntad de Dios es igual al cumplimiento de la responsabilidad de Dios. ¿Sí? Dios tiene que cumplir con su parte, pero Dios es absoluto. Dios siempre cumple con su parte, más el cumplimiento de la responsabilidad humana. Para que se cumpla la voluntad de Dios, es necesario que se cumpla su responsabilidad, que siempre se cumple, porque Dios es absoluto, pero que también se cumpla la responsabilidad humana. ¿Sí? Podemos poner esto en otros términos. El cumplimiento de la responsabilidad de Dios es sujeto. El cumplimiento de la responsabilidad humana es objeto. Si hay un propósito determinado, ¿se cumple solamente con la respuesta del sujeto? No, hace falta que el objeto también responda. Entonces, cuando el hombre cumple con su parte de responsabilidad, este propósito se realiza. Esto es la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, esto está en la posición de mente. Dios ordena al hombre, Dios le explica al hombre. Si el hombre entiende, interpreta este propósito y se une, entonces se ve realizada la voluntad de Dios. Bueno, Jesús hablaba de la importancia de cumplir con lo que debemos cumplir. Esto lo podemos leer en Juan 6:28. En Juan 6:28, los discípulos de Jesús le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer para cumplir con esto? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con nuestra parte de responsabilidad? ¿Qué debemos hacer para cumplir con la voluntad de Dios? Le preguntan a Jesús. Jesús podría haber contestado, no se preocupen, cuando yo sea crucificado, la voluntad de Dios será cumplida, ¿verdad? Pero Jesús dijo, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. La voluntad de Dios es que creáis. Creer, esa es la voluntad de Dios, creer en Él. Y vamos a demostrar ahora claramente que en realidad Jesús fue asesinado porque no creyeron en Él. Jesús mismo lo decía. En muchas partes, constantemente, toda su vida, todo su ministerio público, Jesús estaba diciendo, no me creen, no quieren creer en mí. ¿Por qué no quieren creer en mí? Deben creer en mí. Juan 5:43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Pero cuando otro viene en su propia autoridad, a ese sí le recibís. Pero yo que vengo en el nombre de Padre, a mí no me reciben. ¿Qué quería decir Jesús con esto? ¿No vemos la misma frustración hoy en día? Cuando hay un hombre justo, muchas veces es perseguido y humillado. Todas las grandes personas de la historia, todas las grandes personas de la historia fueron perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Pero allí andan los traficantes de droga, parecen reyes, ¿sí o no? En sus carros impresionantes, con mansiones poderosas, hasta ejército poseen. A eso se refería Jesús.
Yo vengo en el nombre de mi Padre y no me recibís, pero otros vienen en su propia autoridad y a ese sí le recibís. O sea, esto estaba mostrando la frustración de Jesús, porque la gente no le creía. Pero aquí él había pedido que sí le crean. Ahora la pregunta es, si le hubieran creído, ¿lo hubieran crucificado? Si la gente hubiera tenido certeza absoluta de que este hombre que les estaba hablando era el Hijo de Dios, ¿lo hubieran crucificado? Entonces, ¿cómo se hubiera cumplido la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios era que Jesús fuera crucificado, mejor sería que no le crean. Porque si le creen, no lo van a crucificar. Sin embargo, Jesús pedía que sí le crean. ¿Acaso el hecho de pedir que sí le crean no ponía en riesgo su camino hacia la cruz? Porque decimos que si lo hubieran creído, no lo hubieran crucificado. En Juan 8:37 hay una prueba muy clara. Los israelitas se sentían orgullosos de ser los elegidos de Dios, el pueblo elegido de Dios. Y esto se manifestaba porque ellos eran descendientes de Abraham, ¿verdad? Dios había empezado con Abraham, la familia de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo elegido. Después Jacob fue bendecido con el nombre de Israel y ahí viene el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, leemos en Juan 8:37, ¿qué es lo que Jesús les dice? Ellos orgullosos, repito, de ser el pueblo elegido de Dios, y Jesús les dice, sí, ya sé que sois descendientes de Abraham, pero sin embargo tratáis de matarme porque mi verdad no prende en vosotros. Sí, ya sé que son descendientes de Abraham, pero sin embargo tratan de matarme porque mi verdad no prende en vosotros. Por eso me quieren matar, porque no creen en mi verdad, no porque es la voluntad de Dios. Él está diciendo claramente, a pesar de que son el pueblo elegido de Dios, a pesar de que son descendencia de Abraham, aún así intentan matarme, porque no creen lo que les estoy diciendo. Pero la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. En Mateo 23:37, todas las pruebas claras de cómo Él sufría porque la gente no le creía. Dice que Jesús llegó a llorar al ver Jerusalén. Él estaba sobre un monte y veía la ciudad. Y le provocó tanta tristeza. ¿Por qué Jesús lloraba? ¿Era débil de carácter? ¿Un hombre perfecto? ¿Un hombre que poseía a Dios en su corazón 100%, que Dios lo amparaba? ¿Por qué lloraba? Cuando una persona hace una oración con lágrimas y llora sobre una ciudad es porque algo está saliendo mal. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que a ti te son enviados. ¿Cuántas veces quise abrazarte como la gallina abraza a sus pollitos, pero tú no lo has querido? ¿Entienden el corazón de Jesús? Él quería abrazarlos y salvarlos, pero solamente podía llorar porque ellos no lo interpretaban. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. La gente, los escribas, escudriñaban las Escrituras para pretender a través de ellas demostrar que Jesús no podía ser el Mesías. Escudriñaban las Escrituras tratando de demostrar a través de ellas, y después lo vamos a ver, de que no podía ser el Mesías, según las Escrituras. Entonces Jesús les dijo, escudriñad las Escrituras, puesto que creéis hallar en ella la vida eterna. Pero esas Escrituras están dando testimonio de mí, y con todo no queréis venir a mí para hallar la vida eterna. Todas pruebas de que Él no fue recibido. En Mateo 26:24, son las palabras que Jesús tuvo para Judas. ¿Qué le dijo Jesús a Judas? Ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Pero por qué? Se supone que si Jesús venía a ser crucificado, el hombre que ayuda a que lo crucifiquen está cumpliendo con la voluntad de Dios, teóricamente. Pero Jesús no le dijo, bienaventurado seas por cumplir con la voluntad de Dios. Le dijo, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. ¿Es verdad o no? Es mejor no haber nacido. Yo preferiría no existir si paso la historia como la persona que traicionó a Cristo.
Mejor hubiera sido no nacer. Y tanta gente entiende esto bien, que ¿quién le pone a su hijo Judas de nombre? Aun cuando había otro Judas, porque había otro Judas más, sin embargo nadie le quiere poner Judas a su hijo de nombre, ni siquiera en honor al otro Judas, por las dudas, para que no se confunda. ¿Verdad o no? Y cuando una persona es mala, se le dice que es un piel de Judas. ¿Sí? Porque es falso, porque es traicionero. ¿Pero por qué? ¿Qué contradicción que hay en los cristianos? Por un lado dicen que Jesús vino para ser crucificado y la persona que ayudó a que se cumpliera con esta providencia es innombrable. ¿No? Innombrable. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y entonces veamos lo que dice la Biblia con respecto a Judas. Lucas 22, 33. Lucas 22, 3. Dice que Satán entró en Judas y entonces él traicionó a Cristo. No dice Dios inspiró a Judas para que él haga esto. Dice Satán entró en Judas, entonces él traicionó a Cristo. Está diciendo claramente que esa crucifixión fue la voluntad de Satanás. Satán entró en Judas. No Dios. No fue Dios quien lo inspiró. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué dijo? Padre, bendícelos porque han cumplido con tu voluntad. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta último momento él estaba preocupado de cuál iba a ser nuestro destino. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en Lucas 19:41, Jesús predice la destrucción de Israel. Jesús predice que todo ese pueblo va a ser destruido por no haberlo aceptado. Claramente, dice que va a ser destruido por no haberlo aceptado. Ahora imagínense, qué cosa extraña, ¿no? Dios prepara un pueblo durante 4000 años, con profecías, muchísimos profetas anunciando que va a venir el Cristo. ¿Para qué? Si Dios hubiera querido que Jesús sea crucificado, lo podría haber enviado en cualquier pueblo. Podría haber nacido en Babilonia, en Egipto, cualquier otro pueblo, hereje. Ahí hubiera sido crucificado de seguro. Sin embargo, Dios preparó durante 4000 años este pueblo, con muchísimas profecías para que ellos estén preparados para recibirlo, para que lo reciban. Pero una vez que se cumple la voluntad de Dios, porque el Cristo es crucificado, Dios destruye a ese pueblo de 4000 años. Inentendible. Lo más razonable es darse cuenta de que por ese fracaso, ese pueblo perdió completamente su fundamento. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieres a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, y te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Es muy claro. Y Jesús nos decía esto con alegría, obviamente. Él era israelita, él amaba a ese pueblo. Él sabía que ese pueblo había pagado un precio de 4000 años de sufrimiento para que él pudiera nacer ahí. Y ahora él sabía que iba a ser destruido. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no has conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. ¿Y ocurrió o no ocurrió? Fueron destruidos y perseguidos durante 2000 años, hasta hoy en día. Aún en este mismo siglo, con la Segunda Guerra Mundial, Hitler hizo masacrar a más de 6 millones de judíos. ¿Por qué tanta persecución a un pueblo que era el pueblo elegido de Dios? Es obvio que algo había salido mal.
Entonces, veamos una de las pruebas principales de todo esto, que es en Mateo 26, 39. En Mateo 26, 39 hay una prueba absolutamente concreta, que es donde Jesús mismo le ruega a Dios no ir al camino de la cruz. Jesús mismo pide desesperadamente, dice la Biblia, si es posible no ir al camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Y por qué Dios no puede impedir la crucifixión de Jesús? Vamos a leerlo. Porque acá tenemos que entender qué fue lo que pasó exactamente, paso por paso. En este punto, nosotros vemos la importancia del cumplimiento de la responsabilidad humana. Tenía que haber por lo menos un mínimo de responsabilidad humana cumplida. Jesús vino en la posición de Adán restaurado. ¿Sí? Si Adán hubiera llegado a la perfección, él tendría que haber tomado dominio sobre la creación, principalmente dominio sobre el mundo angélico. Había en el jardín del Edén 3 arcángeles principales, que eran Gabriel, Miguel y Lucifer, ¿sí? Que representaban emoción, intelecto y voluntad, respectivamente. Entonces, Adán, si hubiera llegado a la perfección, tendría estos 3 apoyos. Ellos habrían protegido a Adán. Sin embargo, debido a que él no pudo cumplir con eso, fue dominado por uno de los arcángeles. Para restaurar esto, Jesús, en la posición de Adán, tenía que restaurar al menos, como responsabilidad humana mínima cumplido, 3 discípulos en la posición de Gabriel, Miguel y Lucifer. Por lo menos 3, mínimo. Entonces, cuando todo estaba fallando, cuando el pueblo de Israel no estaba aceptando a Jesús, Él hace un nuevo intento. Él hace un intento de cumplir hasta lo último con la voluntad de Dios. Y entonces, dice la Biblia, que lleva a sus 3 mejores discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Vamos a ver qué es lo que pasó. Repito, Jesús tenía que mostrar por lo menos alguna parte, algo de responsabilidad humana cumplido para ver si se podía salvar la situación. Entonces elige a los 3 mejores discípulos, en el momento más crucial de su vida, no solamente en un momento desesperante de su propia existencia, sino en un momento desesperante para toda la historia de la humanidad. Todos nosotros, aún sin saberlo, aún sin haber nacido, dependíamos de ese momento. Crucial. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto voy allí a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustiarse en gran manera. Entonces le dijo, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. Imagínense la situación. Él toma a sus 3 mejores discípulos y le dice, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. ¿Qué harían ustedes en una situación así? Imagínense, está el Cristo con ustedes, se supone que los 3 mejores discípulos comprenden la situación. ¿No les llamaría la atención que alguien les diga algo así? Pero no digamos ni siquiera que sea el Mesías, que sea Jesús. Cualquiera. Yo mismo vengo acá una mañana y les digo a ustedes, mi alma está triste hasta el punto de la muerte. ¿No se preocuparían? ¿Cuánto más si fuera el Cristo que les dice eso? Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y suplicando, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Él cayó rostro en tierra, dice la Biblia, ¿no? O sea que él estaba realmente desesperado, era un momento crucial de su vida. En otro evangelio dice que el sudor parecía sangre, ¿sí? Momento crucial de la vida de Jesús. Yendo un poco adelante, cayó rostro en tierra, orando y suplicando, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa.
pero que no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino luego delante de sus discípulos y los encontró durmiendo. Esos 3 discípulos que él les pidió en el momento más crucial de su vida, que se quedaran orando con él, y les dijo, tengo una tristeza de muerte en mi corazón, estaban durmiendo. Ahora piensen, y como dije antes, aprendamos a leer entre líneas, aprendamos a ver el mensaje subliminal que hay detrás. Porque una persona que está orando con tanta desesperación, no corta su oración así porque sí, ¿no es cierto? Si usted está en el momento más crucial de su existencia y quieren hacer una oración última, hasta el punto que caen rostro en tierra y comienzan a orar, ¿van a cortar su oración así porque sí? Porque acá dice que de pronto cortó, no continuó su oración. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego delante de sus discípulos y los encontró dormidos. ¿Por qué fue? Si él estaba orando, estaba en otro lado. ¿No será que Dios le dijo, mira, ve a ver? Porque él estaba ofreciéndole a Dios este fundamento mínimo. Estaba ofreciéndole, con esto, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y Dios le muestra y le dice, mira, ve a ver lo que tienes. En el momento más crucial de tu vida, ellos se quedaron dormidos. Y le dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No le dijo, oye, mira, despiértate. Le dijo, no lo podía creer Jesús. Así que no pudiste quedarte 1 hora conmigo en el momento más crucial de mi vida. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Y otra vez fue y oró por segunda vez suplicando, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Vino otra vez y los halló dormidos de nuevo. Entonces está. Y otra vez va y ora por tercera vez, Padre, si es posible que este cáliz pase de mí. Pero no había nada que hacer. No tenía nada, ningún fundamento humano que mostrar. Entonces Jesús tiene que ir por el camino de la cruz. A partir de ese momento, tiene que ir por el camino de la cruz. Porque si no, no hay nada. Si no, no existiría ni siquiera el cristianismo hoy en día. ¿Entienden? Entonces Él tiene que sacrificarse. Pero no era el plan original de Dios. Y cuando Él está en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Entienden? Entonces, esa es la historia real. Eso fue realmente lo que ocurrió. En 1 Corintios 2.8 dice, sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 1 Corintios 2.8. ¿Entienden? Sin embargo, entonces, lamentablemente, por un montón de errores que ocurrieron en ese tiempo, la voluntad de Dios no se pudo realizar. Y a partir de ese momento, Jesús ya no habla más de que el reino de los cielos está cerca. Ya comienza a hablar por primera vez en la historia humana, por primera vez en la historia humana, por primera vez en la historia de ese pueblo que tenía 4.000 años, alguien estaba hablando de una segunda llegada del Cristo. Nunca antes se había hablado de una segunda llegada. Pregúntenle ustedes hoy mismo a los israelitas, pregúntenle ustedes hoy mismo a los judíos, si ellos tienen el concepto de una segunda llegada. Por primera vez en la historia de ese pueblo, después de 4.000 años, se comienza a hablar de una segunda llegada. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz y que entonces se tenía que volver a repetir el fundamento para que un hombre sin pecado pudiera nacer de nuevo. Y hoy, después de 2.000 años, todavía estamos esperando la salvación completa. Todavía estamos esperando que venga el Cristo para salvarnos. Entonces vamos a analizar qué fue lo que pasó. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo reconocer a este hombre? ¿Cómo era la situación de Israel? ¿Cómo era la situación de Israel? ¿Cómo Dios había preparado todo? Pero en esta parte, muy importante que tengamos la mente clara y abierta y que nos demos cuenta de que la humanidad se ha desviado muchas veces de la voluntad de Dios y que entonces tenemos que reconocer claramente dónde están los errores para no volver a cometerlos. Y digo esto porque lamentablemente se ha santificado a personas que en realidad han fracasado.
y la humanidad los ha tomado como santos cuando en realidad fueron los principales responsables de la muerte de Cristo. Y no importa quién lo diga, y no importa lo poderosa que sea la institución que lo esté diciendo, si es mentira, la Iglesia de Unificación va a decir, esto es mentira. Y por eso hemos sido perseguidos. Pero ya vamos a ver que hubo personajes en la historia que han sido tomados como santos y que en realidad fueron los principales causantes de la crucifixión de Cristo. Y por ellos todavía estamos sufriendo. Y sin embargo, mucha gente ha pensado que son santos. Para entender qué fue lo que pasó, tenemos que entender la situación y las creencias del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las creencias que ellos tenían? En Malaquías capítulo 3, versículo 23, Malaquías 3, 23, observen ustedes que Malaquías es el último libro que utilizan los israelitas. Es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Sí? Acá en Malaquías había una última promesa. Es la última promesa del libro, de las Escrituras, del Antiguo Testamento. Esta promesa de Dios decía que cuando venga antes de que venga el día grande y tremendo del Señor, o sea, antes de que llegue el Cristo, Dios iba a enviar al profeta Elías. Esta era la última promesa. Antes de que llegue el día grande y tremendo del Señor, yo os enviaré al profeta Elías. Y esa era la creencia de ellos. Y es la creencia de los israelitas hasta hoy en día. Ustedes saben que es tradición para los israelitas, en los días de fiesta, ellos dejan una silla libre que representa la silla de Elías, ¿sí? En caso de que él llegue. Ellos todavía están esperando la llegada de Elías. Pero Elías era un profeta que había vivido en la antigüedad. Aproximadamente unos 900 años antes de Jesús había vivido este profeta Elías. Y la Biblia manifestaba, las Escrituras manifestaban, que el modo en que él se había ido al mundo espiritual, el modo que él había muerto, era un modo muy misterioso. Las Escrituras decían que él había subido al cielo en un carro de fuego, en un torbellino. ¿Sí? Entonces los israelitas estaban inocentemente esperando la llegada de Elías de un modo semejante. O sea, desde el cielo, cuando vieran un carro de fuego, con Elías adentro, sabían que después de eso recién podían esperar la llegada de Cristo. Sin embargo, eso era simbólico. Y en su lugar entonces apareció Jesús predicando. Y él tuvo algunos discípulos al principio. Jesús tuvo algunos discípulos al principio. Y estos discípulos creían en Jesús, pero no eran muy conocedores de las Escrituras. Ni siquiera conocían estas cosas. Pero cuando estos discípulos salían a dar testimonio y se encontraban con algún escriba, los escribas sí eran las autoridades oficiales para interpretar las Escrituras. Por eso se llamaban escribas. Entonces los escribas le decían, pero ¿cómo puede ser que tu maestro diga que él es el Cristo? Si las Escrituras dicen que antes tenía que venir el profeta Elías. Entonces los discípulos de Jesús, frente a esta duda, iban y le preguntaban al maestro, maestro, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir el profeta Elías? Eso lo pueden leer en Mateo 17:10. Maestro, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir el profeta Elías? Y Jesús les dice, sí, es verdad, primero tiene que venir el profeta Elías. Sin embargo, yo les declaro que Elías ya vino e hicieron con él todo cuanto quisieron, y sin embargo no le reconocieron. Y los discípulos interpretaron, dice la Biblia, que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Así dice la Biblia. Y los discípulos se dieron cuenta que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. Y Jesús dijo claramente que Juan el Bautista era Elías. Esto está también en Mateo 11:14. Y los discípulos que confiaban en su maestro no tenían más conflicto. Ellos creían en la respuesta de su maestro. A partir de ese momento, cada vez que daban testimonio, si algún escriba le decía, pero ¿cómo puede ser que tu maestro sea el Cristo si primero tiene que venir Elías? Ellos simplemente le contaban, sí, Elías ya vino, es Juan el Bautista. Muy simple, porque ellos creían en su maestro. Y tanto se repitió esto, que al final tuvieron que ir a preguntarle a Juan el Bautista. Esto está
en Juan 1:21. Juan 1:21. Leámoslo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú el profeta Elías? Dijo: no, no lo soy. Le volvieron a preguntar: ¿eres tú el profeta? No, respondió, no lo soy. ¿Sí? Entonces Jesús estaba diciendo que sí, que Juan el Bautista era Elías. Y Juan dijo que él no era Elías. Alguno de los dos estaba equivocado. ¿En quién iba a creer la gente? ¿En cuál de los dos la gente iba a creer? Juan era el hijo de Zacarías. Zacarías era el supremo sacerdote. Y el nacimiento de Juan había estado rodeado de todo tipo de milagros. La gente respetaba mucho al supremo sacerdote y respetaba mucho a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista había ido a hacer una vida en el desierto de purificación, una vida ascética, para apartarse de los pecados y las posesiones mundanas. Comía miel silvestre, langostas, ¿sí? Para hacer una vida de oración en el desierto. Y la gente lo iba a ver en el desierto. Tanto lo respetaba por la vida de pureza que él hacía, que la gente lo iba a ver al desierto. Sin embargo, Jesús era un hombre humilde, hijo de un carpintero, no tenía ninguna posición elevada dentro del judaísmo, y él estaba diciendo que este Juan el Bautista era Elías, y el mismo Juan decía que no. Obviamente, fíjense ustedes que cuando en este versículo que acabamos de leer le van a preguntar a Juan: ¿eres tú el profeta? El primero dice, confesó y dijo: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. ¿Por qué Juan el Bautista tenía que decir yo no soy el Cristo? La Biblia dice que él gozaba de tanto respeto, que la gente en sus corazones hasta pensaba en la posibilidad de que Juan fuera el Cristo. Esto está en Juan 3:28 y en Lucas 3:15 más claramente todavía. Lucas 3:15 dice literalmente: y la gente pensaba en sus corazones que quizás Juan fuera el Cristo. Eso dice Lucas 3:15. Y la gente pensaba en sus corazones que quizás Juan fuera el Cristo. Fíjense ustedes, acá estaba este hombre que no era el Cristo y el pueblo estaba dispuesto a pensar que sí lo era. ¿Por qué Dios creó las cosas de ese modo? ¿Por qué Dios creó un pueblo y un líder en el cual el pueblo creía totalmente? El pueblo observaba constantemente a Juan, repito, hasta iban a verlo al desierto para ver su vida ascética. Bueno, analicemos qué lógico que es. Jesús dijo algo que para nosotros es muy común repetirlo hoy en día, pero en realidad en su época debe haber sido muy extraño. Él dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y aquel que ama a su padre y a su madre más que a mí no es digno del reino de los cielos. Y aquel que no repudia a su padre y a su madre, si es necesario, en pos de mí, no es digno del reino de los cielos. ¡Qué escándalo! Claro, ahora nosotros sabemos que lo dijo Jesús, no hay problema. Pero en aquella época, ¡qué escándalo! ¿No hubiera sido mucho más aceptable que otra persona, respetada por el pueblo, diga: Él es la verdad, el camino y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Él, y yo soy el primero en unirme a Él? ¿No sería muy diferente? Si una persona da testimonio de sí mismo, es muy pedante y muy desagradable. Pero si es otro el que da testimonio, es mucho más fácil aceptarlo. Y esa era la misión de Juan. Claro, uno puede pensar: bueno, pobre Juan, quizá él no sabía. Quizá él no sabía que él estaba en la posición de Elías. En Lucas 1:17 nos prueba todo lo contrario. En Lucas 1:17 está la historia de Zacarías.
cuando Zacarías recibió la revelación de que le iban a hacer un niño. Dice, pero el ángel le dijo, vamos a leer un poquito antes, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, e irá delante de él, o sea, delante de Cristo, ¿no? E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder del profeta Elías. ¿Cuánto hace que ocurrió esto? Más o menos. 2000 años, ¿no? 2000 años. Hoy este documento está en nuestras manos. ¿Piensan que él nos enteró? ¿Piensan que el más interesado nos enteró y nosotros sí? ¿Piensan que Juan no sabía de esta revelación? Está escrito. Quedó escrito por miles y miles de años. Juan sabía perfectamente esto. Su padre había recibido la revelación de que él tenía la misión de ir por delante del Señor, preparando el camino del Señor, dice. Preparando el camino del Señor. Y van a ver ustedes que cada vez que Juan habla acerca de su misión, dice, yo no soy el Cristo, yo he sido enviado delante de él. Siempre habla de que él vino delante de él. Y dice, yo os bautizo con agua para la penitencia, pero el que viene detrás de mí, ese os bautiza con el Espíritu Santo. Siempre está hablando del que viene detrás de él o que él vino delante de Cristo. Y decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de atarle las sandalias siquiera. Siempre estaba hablando de aquel que venía detrás de él. Quiere decir que él sabía esta parte. Él sabía que había sido preparado por Dios con el espíritu y el poder del profeta Elías, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para preparar el camino del Señor. Veámoslo. Mateo 3:11. Es una clara prueba, hablando del que viene detrás de él. Juan 3:28. Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Quiere decir que Juan sabía que él tenía la misión de Elías. ¿Qué significa que Juan era Elías? No significa literalmente que él era Elías. Elías ya había muerto hacía 900 años. Pero es muy común en la Biblia, que Dios le dé a una persona el nombre de otra del pasado, porque esta nueva persona está heredando la misión de la anterior. ¿Se entiende? Por ejemplo, Jesús es Adán. Pero Jesús no es Adán. Pero la Biblia lo llama Jesús el segundo Adán porque está heredando la misión de Adán. ¿Se entiende? Del mismo modo, Juan es Elías. Pero no es Elías, sino que está heredando la misión de Elías. Y del mismo modo, más tarde, el Señor de la segunda venida, el Cristo, mucha gente piensa que es el mismo Jesús el que va a venir. Pero ya lo vamos a ver bíblicamente, que no es el mismo Jesús, pero hereda la misión. Tiene la misión de Jesús. Como Juan tiene la misión de Elías y como Jesús tiene la misión de Adán. ¿Se entiende? Es muy común en la Biblia que se dé el nombre de otra persona solamente porque hereda la misión de esta otra persona. Porque hereda la misión de esta otra persona. Entonces Juan sabía que él había sido enviado con el espíritu y el poder del profeta Elías para preparar el camino del Señor. Sin embargo, no estaba cumpliendo con esa responsabilidad. Al final, entonces, Dios le tiene que revelar directamente a Juan que Jesús es el Mesías. Lo ideal hubiera sido que Juan, a través de la oración, tome conciencia de que Jesús era el Mesías, de que crea en la palabra de Jesús, que se dé cuenta por las obras de Jesús, porque Jesús decía, ¿no? Por su fruto lo conoceréis, porque un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos, entonces por su fruto lo conoceréis. Entonces Juan podría haberse dado cuenta por las obras de Jesús, de que Jesús era un instrumento de Dios. Sin embargo, como Juan ya estaba fracasando, Dios le tuvo que revelar que Cristo era el Mesías. O sea que Jesús era el Mesías.
Esto está en Juan 1:33. Leamos la historia. Vamos a entender qué fue lo que pasó en la época de Jesús. Vamos a entender cuáles fueron los fracasos y quiénes fueron los personajes de la historia que fueron culpables de la muerte de Jesús. Y vamos a demostrar que este personaje, Juan el Bautista, fue el principal causante de la crucifixión de Jesús. Principal causante, principal responsable. Sin embargo, hoy en día es el San Juan el Bautista. ¿Pero quién dijo que él es un santo? ¿Jesús? ¿Jesús dijo que él era un santo? Ya vamos a ver que no. Ya vamos a ver que dijo todo lo contrario. Juan 1:33. Al día siguiente, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Sí? O sea, por un momento, él reconoce que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque acá lo manifiesta, Dios se lo había revelado. Y continúa diciendo: y yo no le conocía. Repito, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Y yo no le conocía. Mas, para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y yo no le conocía, repite. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea que Dios le había revelado a Juan que cuando él fuera a bautizar, aquel sobre quien se posara el Espíritu Santo, ese era el Cristo. Y cuando Juan estaba bautizando, viene Jesús para ser bautizado, y una paloma desciende del cielo y se posa sobre él, que representa al Espíritu Santo. Entonces Juan escucha una voz, manifiesta el mismo Juan, que le dice: este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Entonces Juan queda totalmente sorprendido, porque Juan jamás había pensado que este Jesús podía ser el Cristo. Y está bien claro a través del modo que él lo manifiesta. El modo que él lo manifiesta dice: y yo no le conocía. ¿Qué quiere decir cuando dice yo no le conocía si en realidad eran primos? ¿Saben que Jesús era el primo de Juan? Entonces, ¿por qué dice yo no le conocía? Significa: yo nunca pensé que esto podía ser así. Eso es verdad. Juan estaba totalmente sorprendido. Él no podía pensar. ¿Por qué no podía pensar que Jesús podía ser el Mesías? ¿Por qué no? ¿Acaso Jesús no había hecho muchas obras ya? Sí, pero Juan estaba viendo a Jesús desde un punto de vista externo. Recuérdense que él dijo: aquel que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de atarle las sandalias siquiera. Quiere decir que él se imaginaba a un rey poderoso. Y de pronto aparece su primo, el pobre, el humilde, y Dios le revela que él es el Mesías. Y a él le cuesta mucho creerlo. Por eso dice: yo no le conocía, pero Dios me dijo que es él. Entonces yo doy testimonio de que es él. Y como él da testimonio de que Jesús es el Cristo, las personas han pensado que esa era su responsabilidad y que él cumplió. Pero en realidad su responsabilidad no era solamente decirlo con la palabra. Él había sido preparado por Dios para ser el primer discípulo de Jesús. Porque si él se unía totalmente a Jesús, el pueblo de Israel, que estaba siempre observando lo que Juan hacía, se iba a unir también. Pero sin embargo, Juan jamás fue discípulo de Jesús. ¿Sí? Eso está muy claro en la Biblia. Juan jamás fue discípulo de Jesús. A partir de ese momento, inclusive, cada vez que se menciona a Juan, se dice: estaba Juan con sus discípulos. Y fue Juan con sus discípulos. Y estaba acá Juan con sus discípulos, constantemente. Imagínense que nosotros somos un grupo cristiano cuyo líder recibe la revelación de que el Cristo está por venir. Digamos yo, por ejemplo. Y en un momento, ¿no?, Dios me revela que el Cristo está ahí. Y ustedes son mis discípulos. A partir de ese momento yo doy testimonio de que el Cristo está acá. Ya no son más mis discípulos, somos todos discípulos de Él. ¿Lógico o no? Sin embargo, constantemente se sigue mencionando: estaba Juan con sus discípulos. O sea, él pretendió mantener su propio fundamento. No quería poner en riesgo el fundamento que él había logrado. Entonces, como Juan continúa con sus discípulos, los discípulos mismos comienzan a estar confundidos.
Entonces en un momento estaba Juan bautizando en una orilla del río, y vienen algunos discípulos de Juan y le dicen, mira, del otro lado del río está aquel de quien tú diste testimonio, o sea, Jesús. Y está bautizando también, y mucha gente concurre a él. O sea, mucha gente lo está siguiendo. Esto está en Juan 3:30. Ya los discípulos empezaban a observar algo extraño. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan. O sea, Juan seguía teniendo discípulos. Y vinieron a Juan y le dijeron, mira, que él que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Como diciendo, ¿qué pasa? ¿No diste testimonio de que él era el Cristo? ¿Qué hacemos acá entonces? A lo que Juan contesta, sí, es verdad, pero conviene que él crezca y que yo disminuya. Una respuesta que mostraba claramente que estaban yendo en direcciones opuestas. Si Jesús crece, yo crezco con él. Si a él le va bien, yo quiero que a mí me vaya bien junto con él. Y si a él le va mal, yo quiero que a mí me vaya mal junto con él también. Porque él es mi Señor. ¿No es esa la actitud básica? Pero dice, conviene que él crezca y que yo disminuya. Y lamentablemente, por ignorancia, esa respuesta fue tomada como una respuesta de humildad. Pero en realidad no fue humildad. ¿Qué fue entonces? ¿Por qué él quería que estaba dispuesto a que Jesús creciera? Porque él podía haber dicho, bueno, si él no es el Cristo, entonces que no crezca mejor. No significa que Juan había determinado en su corazón que Jesús no era el Cristo. Él pensaba en la posibilidad de que sí fuera el Cristo. No fue su error creer que Jesús no era el Mesías. Ese no fue su error. Su error era dudar de la palabra de Dios y no querer arriesgar nada. Él pensó, si él es el Cristo, que le vaya bien. Después de que le va bien, entonces yo me uno a él y no pierdo nada. Y si no es el Cristo, le va a ir mal, entonces yo no perdí nada tampoco. ¿Se entiende? Por eso él se quedó con sus discípulos esperando a ver si le iba bien. Y no se daba cuenta de que a Jesús le iba a ir bien si él cumplía con su parte. Si él cumplía con su parte. ¿Se entiende? Lamentablemente esa respuesta de Juan fue tomada como una respuesta de humildad. Sin embargo, no es así. Y como él dudó, y como él no cumplió con su responsabilidad, y continuó con sus discípulos, entonces al final, él se mezcla en una disputa con el rey, lo acusa de cometer adulterio. Era valiente Juan, pero ya Dios no podía ampararlo. Entonces al final el rey termina encarcelándolo. Y su esposa le pidió un deseo principal. ¿Cuál era? La cabeza de Juan en bandeja de plata. Entonces Juan, una vez que estaba en prisión, él empezó a sentir, ¿no?, que su muerte estaba cerca y que Dios ya no lo estaba protegiendo. Entonces empezó a pensar que quizá él había fracasado en algo. Ahí se acordó de que quizá estaba fracasando en algo. Esto está en Mateo 11:3. Las últimas palabras públicas de Juan. Miren qué interesante. Este hombre que es considerado como un santo, estas son sus últimas palabras públicas. Mateo 11:3. Sus últimas palabras públicas fueron una clara duda acerca de Jesús. Y él le pregunta. Dice, y Juan, que había desde la cárcel oído hablar de las obras de Jesús, envió a 2 de sus discípulos, o sea, hasta último momento seguía teniendo sus discípulos, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Las últimas palabras de Juan fueron una clara duda acerca de Jesús. ¿Eres tú el que debía de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús no contesta, sí, por fin se dio cuenta, ya era tarde. Y Jesús contesta, id y contarle a Juan. Respondió Jesús, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, y se anuncian los evangelios a los pobres.
y bienaventurado el que no haya escándalo en mí. Esa fue la respuesta de Jesús. Pero cuando Juan se fue, cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comienza a hablar de Juan. Y dice, en verdad les digo, que nunca ha nacido de mujer uno mayor que Juan. Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. ¿Por qué decía que nunca había nacido alguien más grande que Juan? Porque de todos los profetas que hubo en la historia, era el único profeta que era contemporáneo con Cristo. El único profeta que tenía el privilegio de vivir en la misma época, de haber podido ser el discípulo de Cristo. No había otro profeta más grande, pero por haber fracasado, el más pequeño en el reino de los cielos será superior a él. Quiere decir entonces que el pueblo de Israel, al no tener un modelo, ellos estaban observando lo que Juan hacía. Cuando Juan no pudo cumplir con esto, entonces el pueblo mismo no podía creer en Jesús. Y al final, en Pascuas, era tradición que se eligiera algún delincuente para ser liberado. Y Pilato estaba determinado a que si ellos elegían a Jesús podían liberarlo. Y la gente empezó a gritar que no, que liberaran a Barrabás, que liberaran a Barrabás, que liberaran a Barrabás. Prefirieron a Barrabás y no a Jesús. Y Jesús termina crucificado como un delincuente. Todo un fracaso de este pueblo elegido. Y hoy en día todavía entonces estamos esperando la salvación. Vamos a ver entonces en las próximas conferencias cómo continúa la providencia de Dios después de este fracaso. Muchas gracias.